hasta el final, ¿sí? 1 Corintios 11, 17 hasta el final. Y aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie. Dice así la Escritura. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto de memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, la copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan, beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, en conclusión de todo esto, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Oramos. Amado Padre, al acercarnos a un pasaje tan sensible para la vida de la iglesia, deseamos que tu Espíritu pueda obrar de manera especial en torno a los creyentes, para que podamos dar como iglesia un testimonio claro de lo que significa ser un cristiano. Por eso pedimos que tú obres a través de esta palabra, edificando tu iglesia, pero también salvando a aquellos que no te conocen. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Confieso que como pastor, en la medida que voy tomando experiencia, ya van 10 años de ministerio pastoral, y cada vez que tengo que abordar un tema que tiene que ver con la vida de la iglesia, voy profundizando un poco más de lo importante que es la iglesia para Dios. La iglesia local, las personas que componen una iglesia local, y este es uno de los pasajes que justamente se enfoca en eso, en mostrar qué serio es para Dios la iglesia local. Y por eso es que me pasa siempre, y quizá usted me ve con cierta experiencia ya subido al púlpito, pero no dejo de estar temblando allá al fondo cada vez que llega el momento para pasar. Cuando ya dice Pablo, es la última canción antes del mensaje, ya me pongo nervioso. Y este mensaje me pone nervioso, de verdad, por lo que significa, ¿sí? Lo que significa. Se va a dar cuenta cuando lo estemos desarrollando. Y el Señor ponga gracia en mí para poder usar palabras tiernas al comunicar un mensaje que tiene que ver con nosotros, con todos nosotros los que somos creyentes en la iglesia, ¿sí? Bueno, donde estamos nosotros, sí, nos ubicamos en el contexto desde el capítulo 11:2 hasta el capítulo 14:40, ¿sí? Hay un solo tema que Pablo está hablando, y es el orden en los cultos congregacionales. ¿Por qué aborda ese tema? Bueno, sencillamente porque era un problema en la iglesia en Corinto y lo está solucionando Pablo, y por eso aborda esa temática durante todos estos capítulos, ¿sí? Bueno, queridos hermanos, la iglesia, como dijimos la semana pasada, debe funcionar como lo que es, ¿sí? La iglesia debe funcionar como lo que es. La iglesia es el pueblo de Dios, la casa de Dios, el templo de Dios, la familia de Dios, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, el linaje santo, casa espiritual, real sacerdocio, el redil del buen pastor, y capaz que podemos añadir alguna cosa más allí, pero todas estas expresiones definen diferentes aspectos de lo que es la iglesia en sí, ¿verdad? Y eso es importante saberlo porque es su naturaleza, la naturaleza, o sea, lo que es la iglesia,
define su forma de reuniones. ¿Qué define cómo tenemos las reuniones o qué debemos hacer en las reuniones? Bueno, la naturaleza de la iglesia lo define, ¿sí? Eso define cómo deben ser las reuniones. Y a la misma vez, la manera en que tenemos las reuniones debe reflejar la naturaleza de la iglesia. O sea, ¿qué somos nosotros como iglesia? Debe verse reflejado en la manera en que tenemos nosotros los cultos, ¿sí? Aparecen un montón de videitos hoy en día por la web, ¿verdad? Y ayer me apareció uno así porque evidentemente el sistema de YouTube sabe que ando mucho por temas religiosos y me manda a su gusto y placer algunos videos. Y había uno que hay una cumbia muy conocida, y digo muy conocida porque cualquier lugar que voy la escucho, pero en este caso era supuestamente una iglesia donde todos estaban bailando en ritmo de cumbia, pero la letra era, así entre comillas muy resaltadas, cristiana. Y voy a citar solamente una frase de eso. Que alguien vaya a predicarle a la morocha, decía esa cumbia. Usted ya sabe, porque me parece que es popular esa canción, ¿verdad? Bueno, es una blasfemia eso, hermanos, ¿eh? Es una blasfemia. Todo era la misma música, el mismo ritmo, toda la gente danzando, pero se llamaban la iglesia de Dios. Bueno, eso no refleja para nada la naturaleza de la iglesia de un pueblo santo, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado en cómo tenemos nuestras reuniones porque debemos reflejar lo que somos en Cristo, ¿sí? 11, 17 al 34, que es el texto que abordamos hoy, aborda otro de los problemas que distorsionaban el culto en la iglesia de Corintios, ¿sí? ¿Cuál era justamente ese tema que se aborda en estos capítulos? Que lo solemos leer siempre en la mesa del Señor. Y cuando llegamos aquí uno piensa, el tema es la mesa. No. Lo usamos, sí, para poder hacer un énfasis en las instrucciones de la mesa, pero el tema no tiene que ver con la mesa del Señor. En realidad, la mesa del Señor en esta situación era el escenario, el contexto. El problema era otro. ¿Y cuál era el problema? Bueno, el menosprecio de la iglesia de Dios. Noten lo que dice verso 22. Dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis o bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Vamos a notar en todo lo que vamos a ver en el capítulo, aquí, en la enseñanza, que tiene que ver con eso. Algunos estaban menospreciando a otros, a otros creyentes dentro de la iglesia de Dios, ¿sí? Ese término menospreciar que usa Pablo allí significa despreciar, considerar como nada, tratar con desdén, considerarlo indigno de respeto o de importancia. Y esto es lo que sucedía, ¿sí? Esta es la situación de fondo. El contexto era que se veía más y se notaba cuando estaban participando de la mesa del Señor. Ahora, ese menosprecio, queridos hermanos, que había de unos para otros, se hizo evidente en el contexto de la mesa del Señor y mediante un gesto de descortesía y falta de consideración, ¿sí? Usted va a decir, cuando veamos qué es lo que pasaba en sí, cómo se mostró esa falta de respeto, usted va a decir, pero eso no es nada, pastor. Pero en el contexto de la iglesia sí era importante. Había un gesto de descortesía y falta de consideración que estaban teniendo unos para con otros, que mostraban que esos unos estaban menospreciando a ese grupo de creyentes y al menospreciar solamente a un grupo de creyentes, ya estaban menospreciando a la iglesia de Dios. Eso es lo que estaba sucediendo aquí. Queridos hermanos, la iglesia del primer siglo, en la que estamos metidos en la carta de Corintios, ¿sí?, celebraba la mesa en el contexto de un banquete que era parte de la cultura romana y griega en aquel tiempo y que se llamaba ágape. ¿Ha escuchado que nosotros tenemos ágape el domingo? Bueno, en realidad ese uso de esa palabra para llamar a un banquete no viene de la iglesia, sino viene de la cultura griega y romana, porque era muy común que ellos hiciesen un banquete que llamaban ágape, que se reunían con lo que hoy decimos vamos a hacer una juntada. En ese tiempo decían vamos a hacer un ágape, y se juntaban amigos con familiares más íntimos para hacer un día en la noche, en la semana, para poder hacer un banquete. Y ese banquete se llamaba ágape. Bueno, eso que era cultural, la iglesia lo tomó para poder seguir haciendo esa juntada con amigos y familiares. En este caso eran hermanos de la iglesia, y aprovechaban esa juntada de que tenían un banquete para después de haber tenido el banquete, celebrar la mesa. Ese era el contexto, ¿sí? Así que había una cena, llamado banquete, que lo conocían como ágape, porque era así la idea cultural. Es una reunión de amor. Esa era la idea.
Nos juntamos porque por eso se juntaban amigos y familiares íntimos, entre los que nos queremos, decían, era la idea. Y después de eso, los hermanos celebraban la mesa del Señor con lo que Cristo había establecido, ¿no? Ese era el contexto y por eso es que debemos pensar en eso. Después, como esto se tergiversó, como en el caso aquí de Corinto, bueno, después se ve que con el tiempo decidieron, no más banquete, gente. Vamos a celebrar la mesa para no equivocarnos en lo que estamos haciendo. Bueno, pero no está mal si se hace en ese contexto. No estaba mal en ese momento, el problema era la actitud. Así que ellos primero comían ese banquete y luego participaban de los símbolos. En dicho banquete, queridos hermanos, se acostumbraba a compartir lo que cada uno traía, como solemos hacer nosotros en los ágapes, ¿no? Cada uno trae, pone en la mesa y sirve, ¿verdad? Y por alguna razón que no se especifica en el texto, algunos llegaban más tarde a ese banquete, ¿sí? Algunos dicen, bueno, quizás por la cuestión de que muchos eran quizás gente del campo y trabajaban hasta tarde, llegaban tarde a ese banquete. Y los que llegaban temprano eran los que, bueno, tenían disposición de tiempo y llegaban ahí, por lo que parece en el texto, eran gente pudiente que tenía mayor libertad con el uso del tiempo, ¿verdad? Y aquellos que llegaban tarde, por alguna razón que se logra leer entre líneas en el texto, parece que eran gente que tenía que trabajar hasta tarde y después llegaba como podía, a la hora que podía llegaba a ese banquete, ¿verdad? Pero no se especifica acá. El asunto es que llegaba más tarde. ¿Cuál era el problema? Es que ese otro grupo que llegó temprano no los esperaba para poder disfrutar de todo ese banquete. Y usted me dice, espere, pastor, pensé que era un asunto más serio. Ese era el problema. No se esperaban para participar del banquete. Y usted dice, ¿es una cosa muy pequeña? Sí. Pero hacerlo en el contexto y en contra de la iglesia de Dios se vuelve algo muy serio. Cualquier cosa, hermanos, que pueda ser mínima, pero la hacemos contra los redimidos, se vuelve algo serio a los ojos del Señor, como vamos a ver en este contexto. Sí, eso fue lo que pasaba. Un gesto de descortesía hacia los creyentes. Eso es. Ah, pero te enojaste porque no te saludé. Miren, hermanos, eso puede ser una cosa muy mínima. Siempre cuando se trata del otro, cuando me lo hacen a mí se vuelve algo grave, ¿verdad? Cuando se trata de la iglesia es peor todavía. Ese es el tema acá, ese es el asunto serio en este contexto. Por eso Pablo termina toda la exhortación diciendo que, así que hermanos, esperaos. Esa es la exhortación. Ese es el imperativo. Bueno, ¿cuál es el mandato acá, Pablo, con todo esto? Que estudiemos más teología, que profundicemos en la soberanía de Dios, que nosotros nos metamos en los temas escabrosos de la ciencia de Dios. No, espérense unos a otros. Esa es la exhortación de todo este pasaje. Ese es el punto al que Pablo quiere llegar. Que ustedes corrijan una falta en la gentileza entre ustedes, entre creyentes. Ah, eso era. Mira, hermano, esto no debe ser tomarnos por sorpresa. He estado en iglesias, no aquí, pero sí en otro país donde he estado un tiempo, pero que se tomaba tiempo, por ejemplo, el pastor de una de las iglesias que conocí, a tener reuniones con jóvenes para enseñarles cómo sentarse a la mesa a comer. Eso se tiene que... Y en algunos casos, como por ejemplo podemos pensar en la iglesia de la isla de Creta, donde tuvo Tito, que muy probablemente Tito tuvo que haber enseñado también esas cuestiones de buena educación, de cómo sentarse en una mesa a comer. ¿Qué es lo que pasaba acá? Se sentaban a comer y eran descorteses unos con otros. Eso era lo que pasaba aquí. En otros casos, la Biblia nos enseña otros gestos de gentileza que a la luz de la Escritura y del Evangelio son importantes. Son importantes, y eso es lo que sucede aquí. Por eso, él termina con eso: cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Esa palabra esperarse que se utiliza en ese verso 33 significa e indica una actitud de consideración, hospitalidad, unidad y paciente amor. Es actuar con deferencia, honrando al otro. Esa es la idea, ¿no? Porque cuando usted va a una casa que llegó tarde y dice, che, hubieran empezado a comer. No queríamos empezar sin. ¿Y cómo se siente uno? ¡Wow! Que hubieran comido. No, pero tenemos tanta consideración que no quisimos empezar sin vos. Y cuando llegamos y ya empezaron, ¿qué decimos? ¿Y qué quedó? Ni buscamos qué quedó, ¿no? Por ahí quedó nada. Mirá, quedar unas miguitas si querés, pasarle el dedo. Pero bueno, ahí decimos, wow, sí, no importa acá. Bueno, esa es la idea de esta situación, que es simple, pero mucho significa, ¿verdad?
Queridos hermanos, no se trataba solo de un descuido de cortesía y de la buena educación en realidad. Era un destrato adrede que tenía este grupo contra el otro grupo, motivado por disensiones, porque eso es lo que se habla en el texto. Dice, es necesario que entre vosotros haya disensiones, así que había una división, fracciones que se habían formado dentro de la congregación en la que los unos se consideraban más importantes que los otros. Ese era el problema acá. Había un grupo que decía, esperemos al grupo que viene de trabajar en tal lado. Nada, ¿qué esperarlos? Ellos no son tan importantes acá. Acá estamos, ya estamos lo importante. Lo que somos de importantes en esta iglesia ya estamos. Y que empecemos. Esa es la idea. Esa es la idea de lo que sucedía. Había un destrato que se había nacido de divisiones dentro de la iglesia, que algunos se consideraban que eran muy importantes. Eso se va a notar más en capítulo 12. Sí, en capítulo 12 se va a ver más que había un grupo que decía, nosotros somos los que transpiramos la camiseta en esta iglesia, a nosotros se nos debe tener mayor consideración. Hay gente que piensa así, ¿no? Hay gente que dice, yo soy miembro, a mí me deberían tener más consideración en esta iglesia, que yo soy miembro comprometido de esta iglesia. Hay gente que se cree más importante dentro de la congregación, ¿verdad, hermano? ¿Cómo no me van a dejar el asiento a mí? Si, está bien que no se lo dejen a fulano, que no se lo dejen a mengano. Hay gente que llega a decir eso en las iglesias, hermanos. Se considera que es más importante que otros. Bueno, esto pasaba acá, se consideraba más importante. Si no había problema con ser descortés con otros, pero que no lo sean conmigo, ¿sí? Bueno, a raíz de este problema, Pablo pone de manifiesto la importancia del respeto entre los creyentes dentro del culto en la iglesia. La semana pasada, el texto que vimos anterior a este fue el respeto hacia el liderazgo, que fue lo que tratamos y el que trató Pablo allí. Bueno, en este caso, el tema es el respeto entre los miembros de la iglesia como algo importante en el orden de los cultos, ¿sí? ¿Cómo debemos tener nuestros cultos? Con respeto los unos a los otros. Si usted mira la proyección antes de empezar la reunión, tenemos los anuncios y después de los anuncios yo he puesto algunas consideraciones para tener en cuenta nosotros al participar de la reunión. Una de las cosas que tenemos como norma y que yo como pastor he puesto como norma para cómo funciona la iglesia es que el límite siempre es el respeto. ¿Y qué quiere decir que el límite es el respeto? Si usted empieza a faltar el respeto a lo que hacemos o a las personas aquí adentro, le vamos a tener que pedir que se retire. Ese es el límite. El límite es el respeto. Tiene que respetar lo que estamos haciendo, que es enseñar y cantar al Señor, y en ese contexto usted escucha, se sienta tranquilo, escucha y presta atención respetuosamente. Y después tenemos una interacción los unos con los otros. En esa interacción usted respeta a las demás personas, ¿sí? Especialmente he enseñado esto a los hombres, a respetar a las mujeres en nuestra iglesia, ¿sí? Tener un gran respeto por ellas y tener consideración, ¿sí? Teniendo pudor, siendo cuidadosos. Bueno, y ya les he mencionado que en algún momento, hace como 5 o 6 años atrás, estuve así a punto de decirle a alguien que no venga más porque era bastante, sembraba mucha sospecha en la manera en que saludaba a las mujeres, ¿sí? Que había intenciones, malas intenciones se notaba que había. No era cuidadoso y dejó de venir. Pero estuvo así de que yo me acerque y no es que a mí me gusta hacer eso, hermanos, pero hay un límite en la iglesia y es el respeto los unos por los otros. Ese es el límite. La gente suele decir, de la iglesia no se echa a nadie. Mire, la iglesia no es para las personas, la iglesia es para Dios. Y lo que nosotros hacemos es tener un culto donde Dios es honrado. Las personas importan, claro que importan, pero más importante es Dios y que Él sea honrado. Y por eso nos juntamos, ¿sí? Y eso pone Pablo de manifiesto aquí en este texto, que es el respeto entre los creyentes dentro del culto de la iglesia. Por eso el tema en esta mañana es una iglesia sana, cuida el respeto entre los creyentes dentro de sus reuniones, ¿sí? ¿Por qué la iglesia debe cuidar el respeto entre sus miembros? ¿Por qué debemos hacer este énfasis de respetarnos unos a otros dentro del cuerpo de Cristo? Bueno, en primer lugar porque es clave en la edificación de la iglesia, o sea, que nosotros podamos crecer en la fe, cada uno en manera particular, está íntimamente relacionado con el vínculo que nosotros establecemos entre nosotros en la congregación. Y parte de ese vínculo que establecemos entre nosotros está el respeto, el cuidado de tratarnos bien los unos con los otros. Si eso no se da en la iglesia, lo más probable es que la iglesia no crezca, la iglesia no se edifique, ¿sí? Hay argumento para esto que voy a citar ahora. Pero note lo que Pablo comienza diciendo en verso 17. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y Pablo dice el contexto en que ustedes están aquí faltándose respeto unos a otros,
da como resultado que esto se vuelva lo peor que puede pasar en la congregación, ¿sí? Lo peor que puede pasar, se congregan para lo peor allí. Dice versículos 20 y 22, así de esta manera, cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y noten esto, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y bueno, habla lo que le había mencionado recién. Incluso algunos se embriagaban en ese banquete que después se tenía la cena. Pues que no tenéis casas en que comáis o bebáis, o menospreciáis la iglesia y avergonzáis a los que no tienen nada. Bueno, lo peor y lo mejor en este contexto de todo lo que Pablo está diciendo, y además dentro del contexto de capítulo 11 a 14, ¿sí?, está definido por el propósito de las actividades de la iglesia, porque esto pasaba dentro de la iglesia, ¿sí? O sea, ¿a qué se refiere Pablo con lo mejor y lo peor? Bueno, lo define la explicación de qué está hablando Pablo aquí. Está hablando de orden en la iglesia, y una de las cosas que van a notar especialmente en capítulo 14 es que Pablo está interesado que todo lo que se hace en la iglesia tiene que ser para edificación. Todo lo que se hace en la iglesia tiene que ser para edificación. Y ahí vamos a hacer un énfasis para decir, ¿por qué se hace esto en la iglesia? ¿Por qué se hace lo otro? ¿Por qué se cuida esto en el tiempo de Ágape? Bueno, porque buscamos que todo edifique nuestra fe, ¿sí? El propósito de los cultos, queridos hermanos, además de glorificar a Dios, es que la congregación sea edificada. Por eso, cuando termina toda esta sección, capítulo 14, verso 26, Pablo dice, hágase todo para edificación. Y Dios, ¿sí?, diseñó y estableció la iglesia local para que los creyentes sean edificados en la fe al interactuar con los demás creyentes. Y eso es la razón por la cual yo les insisto a ustedes, todos creyentes de esta iglesia, congréguese, 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 todas las veces que pueda con la iglesia, que la iglesia tenga reunión, venga y congréguese, haga todo el esfuerzo que usted pueda hacer. Tiene que salir tarde de su casa, tiene que llegar cansado aquí, hágalo, el esfuerzo lo vale. Tiene que viajar, tiene que pagar un Uber, tiene que pagar tren, tiene que tomar 2 colectivos, hágalo. Crecer en la semejanza de Cristo lo vale. ¿O no? ¿O no lo vale? Sí que lo vale. El esfuerzo lo vale, porque no hay cosa más linda que Dios ha hecho con nosotros y que no lo ha hecho con los ángeles, es que nosotros podamos ser moldeados en la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y eso no lo pueden decir los ángeles, nosotros sí. ¿Y en qué contexto Dios moldea nuestras vidas? La iglesia local. La iglesia local. Y en esa iglesia, la clave para que yo crezca dentro de la iglesia es empezar a relacionarme bien con los demás creyentes. Escuche esto. Efesios 4, 15 y 16. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Usted dice, pastor, fenómeno, yo sigo la verdad en amor. Y ahí dice que voy a crecer. Muy bien. Y escuche esto. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Exactamente, yo crezco en Cristo, pastor, siguiendo la verdad en amor. Momento, no terminó allí el texto. De quien todo el cuerpo, y eso es la iglesia local, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Ahí está. ¿Cómo me edifica Cristo? Cuando tú estás en una relación tan estrecha e íntima con la iglesia local, que recibes tu crecimiento de la cabeza a través de lo que pasa en el cuerpo, que es la iglesia local. Queridos hermanos, es interesante que Pablo señala la importancia del punto de unión en ese texto, ¿sí? El punto de unión entre los creyentes. Y Pablo utiliza una figura del cuerpo humano, que son las coyunturas, ¿no? Acá está Natalia, que sabe de medicina. Las coyunturas son sumamente importantes para que nuestro cuerpo se mueva y funcione. Las coyunturas son los puntos de unión entre los huesos, ¿sí? Y el hecho de que podamos mover la rodilla, hay cierta edad que se empieza a notar más, pero que podamos doblar la rodilla y que no nos duela el movimiento entre hueso y hueso, o el brazo y hueso, es que entre hueso y hueso hay una coyuntura compuesta por cartílagos, tendones y algo más debe haber allí, que me olvido. Pero básicamente es eso. ¿Qué hace esos cartílagos y tendones? Amortiguan para que no me duela hueso y hueso al moverse. Y Pablo dice que la relación estrecha entre los miembros se va a producir bien unidos por las coyunturas, por algo que amortigüe la relación entre pecadores dentro del contexto de una iglesia local. Me encanta, como Pablo ya sabía un montón de medicina, en una época que nosotros imaginamos que no, pero sí sabía un montón de cómo funciona el cuerpo.
las coyunturas, ¿sí? Eso permite justamente en el cuerpo tener movilidad, reduciendo el impacto de la fricción a través de los cartílagos y tendones, ¿sí? Así que, hermanos, la interacción entre los miembros del cuerpo de Cristo está amortiguada por los principios del buen trato, basados en las verdades del Evangelio. ¿Cuáles son esos cartílagos, entre comillas, y esos tendones, entre comillas, que unen a los creyentes dentro del contexto de una iglesia local? Bueno, el amor fraternal, la paciencia, el perdón, la gentileza, la misericordia, la santidad, el servicio humilde, y podemos añadir muchas cosas más que las cartas pastorales, apostólicas, describen allí cómo debe ser el trato entre los creyentes. ¿Para qué? Para amortiguar el impacto de roce entre pecador y pecador. ¿Cuál es la mayor queja de aquellos que se alejan de Dios con la iglesia? Primero, cuando uno se aleja de Dios, la primera queja no es contra Dios. ¿Contra quién es? Contra la iglesia. En esta iglesia no hay, es un clásico, hay que hacer un sticker, ¿no? En esta iglesia no hay amor, y lo pegan en el coche, ¿no? Es la primera queja. Cuando alguien se aleja de Dios es la primera queja, hermanos. Si en tu corazón albergas esa idea, ten en cuenta que tu corazón se está alejando de Dios. Porque en la iglesia no hay una iglesia que sea perfecta, y en la iglesia no existen personas perfectas. Y como no existen personas perfectas, Dios ha diseñado que nosotros desarrollemos como creyentes actitudes de cortesía, de paciencia y de amor para amortiguar ese roce entre pecador y pecador. Esas son las coyunturas que nosotros debemos tener presente para mantener una buena relación con el cuerpo, para como consecuencia de eso poder crecer. Si tú no tienes ese vínculo estrecho con la iglesia, no puedes crecer, no hay manera de crecer, porque este es el método de iglecrecimiento que está en la Biblia. Algunos hablan de iglecrecimiento, de crecer en número. La Biblia, cuando habla de iglecrecimiento, no piensa en número, piensa en el vínculo que el creyente desarrolla con la iglesia local, sean 5 o sean 20, o sean 300. El asunto es qué vínculo yo establezco con esos. Y la Biblia tiene pautas muy claras, pero además nos da unas coyunturas muy particulares para que no terminemos matándonos unos a otros dentro de una congregación, ¿verdad? ¿Sí? Así que eso es lo que Pablo apunta aquí. Queridos hermanos, el respeto que muestra consideración por los demás es parte de esa coyuntura que permite la buena relación y consecuente edificación de la iglesia, que es lo que pasaba en Corintios. No había respeto por ese otro grupo que llegaba tarde. La conducta desconsiderada y irrespetuosa de no esperarse a comer entre ellos impedía el sano crecimiento en la fe, y eso entra en la calificación de lo peor. Lo peor que nos puede pasar es que ustedes no crezcan, hermanos. Lo peor que le puede pasar a un creyente es no crecer. Es no crecer, porque cuando tú creces, tú asimilas e incorporas en tu vida todas las actitudes y características necesarias para poder enfrentar la vida. Dios te capacita en el crecimiento espiritual para que tú puedas enfrentar la vida, y cuando vengan momentos difíciles, tú no te desmorones. Entonces, si tú no creces, si permaneces como niño, te vas a desmoronar continuamente ante cualquier situación de presión. Y por eso es que lo peor que te puede pasar en una iglesia es que no crezcas. Y si no creces, no tienes las herramientas. Voy a hablar de esto, papás, a todos les digo. Sobre este tema voy a hablar sobre los hijos adultos, que usted tiene que prepararlos para que salgan al mundo y no se desmoronen ante las primeras responsabilidades que tienen. Pero para eso hay que equiparlos a los hijos. Y eso es lo que hace Dios con los creyentes, los capacita mediante el crecimiento en la fe en el contexto de una iglesia local, para que cuando vengan los momentos difíciles a los creyentes, no se desmoronen, no se terminen desarmando. Y eso se consigue en este contexto de iglesia local, y por eso la iglesia es sumamente importante en el propósito de Dios. ¿Sí? Los sencillos gestos de la buena educación que muestran respeto por el otro son esenciales en el crecimiento espiritual, y por eso la iglesia debe cultivarlos como parte de su identidad. Alguien me preguntó hace unos cuantos años atrás ya, ¿cuál es el carácter que querés darle a esta iglesia? Bueno, lo que yo les dije en el proyector, que ante todo esta sea una iglesia que quienes entran digan, wow, acá sí que hay respeto, acá sí que te respetan, que hay cuidado en eso. Ese es el carácter que debe tener nuestra iglesia, entre otras cosas que deberán tener. No importa si llegan a decir, no son tan divertidos, no me importa si ser divertido o no, me interesa que seamos respetuosos los unos con los otros.
porque eso permite el crecimiento, hermanos, ¿sí? Cristo, queridos hermanos, relacionó los gestos de amabilidad y respeto con los principios del Evangelio. Lo hizo en la última cena. ¿Se acuerdan qué pasó en la última cena? Es uno de los pasajes más asombrosos en el sentido de que es uno de los más recordados de la vida de Cristo. En la última cena, cuando Él se levantó, sacó su manto de maestro y tomó la toalla de siervo y empezó a lavarle los pies de los discípulos. Pero eso surgió, voy a decirlo humanamente, surgió como una situación circunstancial, porque todos entraron a cenar, ¿sí? Era la Pascua, y no había un siervo, evidentemente, que lavase los pies de los que iban a cenar, porque era cultural que para cenar tú tenías que lavarte los pies, primero porque usabas sandalia, las calles eran de polvo, pero además cuando comías los pies estaban a la vista, comías recostado en esa cultura. Incómodo, menos mal que estoy en una cultura de sillas, incomodísimo, pero se acostumbraron así. Lo que sí estaba claro es que no era lindo verle los pies sucios al otro mientras comías. Pero ninguno de los discípulos dijo, che, muchacho, vamos a cenar, pero no te quiero ver, Pedro, los pies sucios. Deja, no hay siervo, pero yo me hago cargo. No, ninguno dijo. Prefiero comer viéndole los pies sucios al otro que rebajarme a ser siervo. ¿Y qué hizo Cristo? Un gesto sencillo que tenía que ver con la amabilidad de lavarle los pies al otro. Una cosa tan sencilla de la cultura en ese momento. Y Cristo utilizó ese gesto de amabilidad y gentileza y de buenas formas del tiempo de ellos para dar una enseñanza asombrosa acerca de yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies. Hermanos, cuando nosotros nos tratamos con respeto los unos a los otros, estamos imitando a Cristo en su amabilidad. ¿Qué haría Cristo si estuviese formando parte de nuestra iglesia? Él sería respetuoso. Él estaría en la puerta saludando a la gente cuando llega. Él no descuidaría dejar de saludar a nadie cuando está en esta iglesia. Él estaría dispuesto en verdad a mostrarse respetuoso y cuidadoso con las damas en esta iglesia. Haría todo eso, todos los gestos que identifican las buenas formas de nuestro tiempo en la educación, en el trato social los unos con los otros. Lo haría porque lo hizo en su tiempo, lo haría también en el nuestro, lo haría de esa manera. ¿Sí? Se bañaría y se peinaría antes de relacionarse con el mundo exterior, ¿no? Hay gente que a veces sale al mundo exterior y dice, no importa, si yo estoy en mi casa estoy así nomás, no me importa cómo me ven. Claro, pero el que te atiende en la panadería no quiere verte despeinado, con mal aliento y sin perfumarte, ¿verdad? Son todos gestos de buenos hábitos y consideración por el otro. Eso es lo que está pasando aquí. No estaban pensando en el otro. Y eso es lo que a veces nos pasa, ¿verdad?, con estos descuidos. Pero Cristo lo hizo en la última cena, ¿sí?, esa muestra de consideración. Y también lo hizo en la casa de un fariseo llamado Simón. ¿Se acuerdan eso en Lucas capítulo 7? Cuando Cristo fue a cenar en lo de Simón, el fariseo, no Simón Pedro, sino Simón, un fariseo, ¿sí? Y en ese momento que estaba en la cena de Simón, viene una mujer que había tenido una vida de baja moral y se había convertido. Y cuando se enteró que Cristo está en esa cena en la casa del fariseo, vino y le empezó a lavar los pies a Cristo y enjugarlos con sus cabellos. Era con sus cabellos, ¿verdad? Ahí está. ¿Y qué dijo el fariseo? Se criticó a Cristo. Si este fuera profeta, si este fuese un hombre santo, se daría cuenta qué clase de mujer le está lavando los pies. Que era una actitud de siervo, en realidad, lo que estaba haciendo esa mujer. ¿Y por qué esa mujer le estaba lavando los pies a Cristo? ¿Por qué hizo eso en ese momento? Porque enseguida Cristo mira a Simón, fariseo, y le dijo, ¿ves esta mujer, Simón? Entré en tu casa y vos no me lavaste los pies, no me ungiste la cabeza, no tuviste ningún gesto de gentileza que esta mujer está teniendo conmigo. Y te digo que sus muchos pecados le son perdonados. O sea, te digo que ella es salva. ¿Por qué? Porque quien mucho será perdonado, mucho ama. Y mostró ese amor con un gesto de cortesía y de gentileza hacia Cristo. No fue salva porque era gentil porque era salva. Amable, gentil porque era salva. Así que, queridos hermanos, no estamos diciendo nada que en realidad no tenga que ver con cosas profundas de la vida espiritual, ¿verdad? Con la fe, con el Evangelio. Esto es así y esto es el problema en Corintios. Bueno, ¿por qué la iglesia debe cuidar el respeto entre sus miembros? En segundo lugar, porque cada creyente es importante en el cuerpo de Cristo.
Verso 29, el apóstol Pablo dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Sí? 2 veces va a hablar acerca del participar indignamente, y 2 veces habla en ese tramo de versículos sobre el tema del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Para muchos intérpretes, y yo estoy entre ellos también en cuanto a apoyando esta misma idea, cuando el pasaje habla de el cuerpo del Señor, ¿sí? Que se habla mucho por la cena, Pablo se refiere a 2 verdades ahí. Uno, el pan como símbolo del cuerpo de Cristo en sí mismo, que es lo que enseñamos en la mesa. ¿Sí? Símbolo, no es el cuerpo de Cristo el pan, símbolo. Pero también, y es la idea que se entiende acá en el texto, que Pablo también se está refiriendo cuando habla del cuerpo de Cristo, a la comunidad que forma el cuerpo de Cristo espiritual, que son los creyentes dentro de una iglesia local también. ¿Sí? El cuerpo espiritual de Cristo, que es conformado por todos los creyentes, y cuando se habla del cuerpo de Cristo, la iglesia como el cuerpo de Cristo, también se habla de la iglesia local. Hermanos, la iglesia local en Lavallol no es una parte del cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Eso lo vamos a ver más en capítulo 12. Alguien me ha dicho, bueno, la iglesia acá es una parte, ¿no? Como es el pie, el brazo del cuerpo de Cristo. No, esto es el cuerpo de Cristo, ¿sí? O sea, la iglesia local es la representación visible del cuerpo de Cristo espiritual, de la conformación de todos los creyentes. Entonces, esto no es una parte del cuerpo, esto es el cuerpo de Cristo en la ciudad de Lavallol. Y a eso se refiere la expresión el cuerpo de Cristo acá, ¿sí? Participar de la mesa, queridos hermanos, sin discernir, dice Pablo allí, sin discernir el cuerpo del Señor, significa que no valora debidamente el sacrificio de Cristo pagando el costo de la salvación, ¿sí? Pero aún más significa que no estaba valorando debidamente a las almas que fueron rescatadas por ese sacrificio. Los corintios participaban de la mesa como un ritual, como a veces algunas personas hacen. El ritual nada más. No están pensando en todo lo que implica el ritual. Y cuando hablan del cuerpo de Cristo, está hablando de la iglesia, sin discernir. Y que por esa iglesia, para que se conforme la iglesia, Cristo pagó con su sangre. Ese es el costo de que nosotros seamos salvos y que la iglesia sea conformada. Se pagó un alto precio. Y ustedes no están teniendo el entendimiento y el discernimiento para darse cuenta a quiénes están menospreciando ustedes. Ustedes no se están dando cuenta a quién menosprecia. Esas personas que tú estás menospreciando, esas personas se pagó un alto precio para que sean salvadas. Me estoy adelantando porque, perdón Mechi, pero ella creo que va bien con las diapositivas, ¿verdad? ¿Sí? Así que significa, queridos hermanos, eso, significa no estaban valorando debidamente a las almas que fueron rescatadas por ese sacrificio. Cada persona, hermanos, salvada pasa a formar parte de un solo cuerpo donde hay una sola cabeza. ¿Sí? En ese cuerpo no hay diferencia de valor, ¿sí? De como persona, no hay diferencia de valor en ese cuerpo. Todos han sido salvados por gracia. Ninguno en ese cuerpo tiene mérito personal que lo diferencie del resto. Nosotros hacemos diferencias dentro de una iglesia. Es más, me aterra esas iglesias que dicen, bueno, hay que hacer, esta iglesia es de pobres nomás. Vamos a ir a hacer una iglesia de pobres. Hay otros lugares que dicen, esta iglesia es de los tailandeses. No, digo eso porque sé que acá no voy a tener problema con los tailandeses. Espero que ningún tailandés me escuche. Son los tailandeses. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la idea de eso, queridos hermanos? En una iglesia tiene que haber ricos, pobres, africanos, norteamericanos, y todos tienen que convivir juntos, sin diferencias, porque todos han sido salvados por gracia. Con la misma gracia, porque todos estamos en la misma condición delante de Dios. No hay diferencia. No importa si tú eres una persona facultativa con mucho estudio y si tú eres una persona que apenas tiene 3er grado. Delante de Dios no hay diferencia. Tú te puedes creer que en realidad por tener más estudio sos mejor, pero no sabes lo que yo me esforcé. Me quemé las neuronas para respetarme un poquito, ¿no? U otras, sí, pero por ropa, no quiero entrar en ningún detalle que pueda ser ofensivo, hermanos, pero nosotros solemos hacer diferencias por muchas cosas, en valor como persona, ¿no? Incluso ustedes saben que hay, eso sí lo puedo decir, porque todos lo sabemos, hay una diferencia cruzando la General Paz, ¿verdad? Se dice de allá y se dice de acá, que estamos del otro lado de la General Paz. Me tocó ir
nadie me va a escuchar de ahí, a la Dirección General de Tránsito esta semana. Me di cuenta cómo tienen, de las 4 personas que me atendieron, cómo tienen los humos, están por las nubes. La manera en que te reciben y te tratan en ese lugar. Bueno, no es el único, me parece, ¿no? Donde parece que, como dice la conocida, como te ven, te... ¿Por qué? Porque nosotros solemos hacer esas diferencias. Pero todos las hacemos, hermanos, ¿eh? Todos las hacemos, no importa dónde sea. Todos hacemos esas diferencias de valor de persona por esto, aquello y lo otro. O porque es rico o porque es pobre, o porque es blanco o porque es negro, o porque es de Argentina o porque es de cualquier otro país. Menos Paraguay. Pero en la iglesia de Cristo no. Y por eso es que Pablo dijo, en Cristo no hay esclavo libre, hombre, mujer. Cita, no me acuerdo con quién lo comparó, pero no hay esas diferencias, hermanos. Y por eso es que no debería haber diferencia de gentileza los unos con los otros. Y ahora que los miro a los jóvenes allá todos sentados, jóvenes tampoco es que ustedes sean jóvenes son mejores que los viejitos de la iglesia. No. Y me incluyo en esos viejitos, ¿eh? Ah. Lo que sí vamos a ver después, hermanos, lo que sí vamos a ver después en capítulo 12, que hay diferencia de funciones, pero no de valor como persona. Y voy a decir esto cuando lleguemos a capítulo 12 para acentuarlos. Hay algunos que tienen la idea del pastor, o el pastor sí no me tengo que ir de la iglesia sin saludarlo. Él sí que es importante. Algunos piensan así, que porque yo soy un creyente más del grupo, hermanos, pero tengo una función nomás, que es diferente a la de ustedes, que es ser pastor y enseñar. Pero en cuanto a valor como persona, no soy diferente a ustedes, que son creyentes salvados por gracia. Es más, algunos me llegan a decir en algún momento, ore usted, pastor, que su oración tiene más poder. Si yo no soy un superhombre, mi oración es igual que la de ustedes recibida ante el Padre. Soy un hijo de Dios como ustedes son un hijo de Dios. Y Él me recibe a mí como lo recibe a cualquier creyente aquí. Entonces hay que tener cuidado que diferenciar funciones con valor como persona. Y Pablo dice, no hay diferencia de valor como persona dentro del cuerpo de Cristo. Lo mismo se valora a un creyente maduro, adulto, comprometido, como un niño. En esta iglesia me alegra mucho que la mayoría saluda a los niños. Y me alegra a los padres que están enseñando a sus niños a saludar. Y cuando un niño viene a saludarle, haga la diferencia de darle atención y saludarle. Porque eso es muy importante para un niño, que usted le salude también, ¿sí? La falta de respeto hacia los hermanos en Corinto, evidenciaba falta de discernimiento en cuanto al sacrificio de Cristo y su relación con la iglesia local, formada por personas redimidas a un alto precio, ¿sí? Es natural, queridos hermanos, que algo adquiera un valor significativo por el costo para obtenerlo, ¿sí? Si nos cuesta, lo valoramos más. ¿No es cierto eso? Que para aquello por lo que trabajamos, no importa que sea, ya sea que pudiste trabajar y te compraste una Ferrari, o que trabajaste con todo tu esfuerzo y te compraste una bicicleta. ¿Usted qué dice? Eso no importa, no, en comparación Ferrari y bicicleta, sí, ya sabemos, no es lo mismo. Pero si me costó, ¿cuánto nos duele, no? Que lo perdamos o que otro lo dañe. Entonces nosotros, los creyentes, no es que tenemos valor por nosotros mismos. Adquirimos un valor superlativo, pero ¿por quién pagó el precio para rescatarnos? Y nos volvemos valiosos porque Cristo dio su vida por nosotros. Ahí nuestra vida tiene un valor superlativo, pero no por nosotros, sino por lo que Cristo pagó para rescatarnos. Alguien le podría haber dicho a Cristo, hablando humanamente, ¿tanto pagás por...? Si no vale nada, Gustavo, ¿para qué le pagás tanto? No, ni 2 pesos daría por él. Pero yo lo amo, dice Cristo. Yo sé lo que es, ya sé, no me digas más nada, Gustavo, lo conozco desde antes de haber sido creado. Ya lo conozco antes. No vale ni 5 centavos, Gustavo, pero yo lo amo y yo pago mi vida por él. Y ahí mi vida adquiere valor no por mí, sino por lo que Cristo hizo por mí. Y eso es lo que no estaban viendo los corintios acá, ¿sí?
Nuestras vidas, queridos hermanos, se vuelven valiosas debido al costo de su redención, que fue el costo de la vida del Hijo de Dios. Y en Corinto mostraron cuán poco sabían del sacrificio de Cristo al ignorar el valor que tiene cada creyente para Dios. Por eso habla de no discernir el cuerpo del Señor. No estás dándote cuenta a ese creyente que vos menospreciás, que Cristo pagó un precio muy alto y para Cristo tiene valor, pero para ti no. Cuando haces eso te estás poniendo en un lugar arrogante porque te estás poniendo en una posición más alta que Cristo. Cristo sí lo aprecia, yo no lo aprecio. Cristo dio su vida por él, pero yo no lo creo digno de mi saludo, no lo creo digno de mi aprecio, no lo creo digno de mi amistad, no lo creo digno de nada. Cristo sí que lo ame, yo no. Eso es lo que pasaba en Corinto. La falta de discernimiento de lo que significaba el cuerpo de Cristo, personas por las que se pagó un alto precio, valiosos delante de Dios por el costo de la salvación de ellos. ¿Sí? Eso es lo que pasaba en Corintios, ¿sí? Así que nuestra perspectiva, queridos hermanos, en Corintios, queridos, mostraban una falta, poco sabían de ese sacrificio del Evangelio, ¿sí? Nuestra perspectiva de la iglesia local cambia si cambiamos o si la miramos a través del sacrificio de Cristo. Son personas redimidas. Personas redimidas. ¿Por qué la iglesia debe cuidar el respeto entre sus miembros? Bueno, en tercer lugar, por causa de la disciplina del Señor. Por causa de la disciplina del Señor. El verso 28 al 32 habla de esa disciplina que solemos hablar, ¿no? En la mesa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esa palabra indignamente es participar sin asumir la actitud de respeto y reverencia que el acto en sí mismo demanda, hablando de la mesa, ¿no? Y sin asumir el respeto y la reverencia que la congregación de Dios exige por ser su pueblo, ¿sí? Y Pablo afirma que los irreverentes se hacen culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Has leído esa frase? La leemos siempre en la mesa. Es tremenda esa frase. Mostrar esa falta de respeto, ser irreverentes con los redimidos, ¿sí?, significa ser contado como aquellos que crucificaron al Señor y no le tuvieron respeto alguno. Cuando tú muestras esta actitud hacia las personas redimidas, lo que tú estás haciendo es haciéndote culpable como aquellos que crucificaron al Señor sin tenerle ningún respeto. Eso es ser culpado de la sangre y del cuerpo del Señor. Está siendo contado, está siendo igual que aquellos que menospreciaron a Cristo y le mandaron a la cruz, al menospreciar a la iglesia de Dios y ser irreverentes y respetuosos con ellos. ¿Sí? Eso significa que te pones en una posición muy peligrosa cuando haces eso. Ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor significa ser responsable ante Dios por haber tratado de manera irrespetuosa, profana y trivial el sacrificio de Cristo, representado en la cena del Señor y representado en la vida de los salvados. El ritual, queridos hermanos, en Corintios fue profanado no precisamente en la forma, en cómo se servían los símbolos, sino en la actitud al participar, menospreciando a los que fueron salvados por el sacrificio que estaban celebrando. Qué ironía, ¿no? Qué dicotomía, mejor dicho, qué incoherencia de estar celebrando la mesa, pero a la misma vez en mi corazón albergar rencor contra los hermanos. Cuando en la mesa lo que estoy celebrando es que esos hermanos con los que yo estoy enemistado fueron salvados por la misma gracia. O sea, estoy tratando de celebrar que ellos fueron salvados, pero no les saludo, por ejemplo. O murmuro de ellos, por ejemplo. Qué incoherencia, ¿no? Eso es lo que pasaba acá, lo que Pablo hizo. Esto es una incoherencia. Ustedes menosprecian a ese grupo, que fueron salvados, pero participan de la cena celebrando que ellos fueron salvados. No se los creemos a eso. No es creíble que ustedes estén participando, sabiendo lo que están haciendo, cuando ustedes tienen esa actitud hacia ese grupo. Bueno, tremendo eso, ¿verdad? La gravedad, queridos hermanos, de este pecado se deja ver en el castigo del Señor. Ya hemos leído muchas veces, ¿verdad? Versículo 30 al 32. Enfermos, debilitados y muertos, ¿sí? Como disciplina del Señor dentro de la iglesia. Y si usted a veces escucha a este pastor decir cosas que parecen fuertes y tomar medidas que les parece, wow, ¿cómo va a hacer eso el pastor? Mire, mucho más serio que yo es el Señor con la iglesia. Yo muchas veces dudo cuándo ajustar una tuerca, hacer un ajuste aquí y allá. Bueno, no quiero parecer autoritario,
no quiero parecer soberbio, el pastor tiene que a veces corregir, pero siempre hay que orar mucho para saber cuándo y cómo corregir, ser paciente, porque yo también soy un hombre falible. Pero si a usted a veces le parece que este pastor llega a ser un poco duro, a veces mire lo que hace el Señor con la iglesia cuando la disciplina. Y piense en esto, disciplinó a esta iglesia porque no se esperaban para comer. Detrás de esa actitud había muchas cosas en el corazón de estas personas. Usted dice, ¿qué hizo Dios con esta gente que no se esperaban para comer? Bueno, trajo enfermedad, debilitamiento, que algunos piensan que es debilidad en el crecimiento espiritual, y muerte. ¿Sí? Algunos murieron como disciplina dentro de esa iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque esto pasaba aquí. Una actitud de falta de gentileza que escondía detrás muchas cosas en contra de aquellos que habían sido salvados por la fe. Bueno, hermanos, pecar contra la iglesia, incluso en un asunto que no parece tan grave, es serio según el concepto de Dios. Menospreciar la iglesia es un directo menosprecio hacia aquel que la salvó. ¿O no? Suele pasarme a mí, queridos hermanos, cuando no es muy seguido, pero si alguien, no sé si me pasó 2 o 3 veces que haber escuchado algo así o visto algo así en mi vida matrimonial, que ya cumplimos este año, 25 años. Preparen los regalos, por favor. Que aguante de mi esposa, ¿no? Ella no está ahora, puedo decir eso. Pero solo escuchar que alguien critica a mi esposa o habla mal de mi esposa, ella enseguida me empieza a hervir la sangre adentro. Es mi esposa, no hables mal de ella. ¿Cómo piensa que se siente Cristo cuando tú hablas mal de su esposa, la iglesia? Hace poquito leí, y estoy diciendo hace poquito, quizás este año o el año pasado, no me acuerdo, a un pastor que conozco, que hizo una publicación en su red social diciendo, a veces hablamos, especialmente nosotros los que publicamos cosas de la iglesia, a veces somos muy sueltos de lengua para hablar sobre la iglesia en las redes sociales. Sí, porque la iglesia de Cristo tal cosa, siempre criticando, la iglesia tal cosa. Guarda con hablar así de la iglesia de Cristo, porque es la esposa de Cristo. Y deberíamos ser más cuidadosos en hablar de la iglesia, porque tú estás hablando de la esposa de Cristo. Imagínate tú, si eres hombre casado, ¿cómo te sentirías si alguien ofende a tu esposa? Bueno, entonces deberíamos ser cuidadosos de salir de aquí. Y cuando vamos a nuestra familia, hoy cuando vamos a comer, en lugar de estar criticando a la iglesia, empieza a edificar a tu familia. Y si hay algo que criticar de la iglesia, que seguramente lo hay, guárdatelo para ti. Y ponlo en oración. Pero no salgas afuera a criticar a la iglesia. Y mucho menos ante los incrédulos. Hay personas que se confiesan creyentes y critican a la iglesia delante de los incrédulos. Y tengamos cuidado con eso. Por esto, ¿por quién es la iglesia? Es la esposa de Cristo y por ella pagó un alto precio. No es algo sin valor. No es algo que nosotros podemos ponernos a hablar tan livianamente de la iglesia. Ya les he contado varias veces que mi mayor disciplina en mi vida espiritual tuvo que ver con haber lastimado a una iglesia. Y hasta el día de hoy me duele. Y cada vez que pasa el tiempo, peor me siento. Porque me gustaría volver el tiempo atrás. Una iglesia de otro país no era de aquí. Pero me gustaría volver el tiempo atrás para no hacer lo que hice. Y estaba bien la disciplina que yo tuve. Y era justa. Y merecía más todavía de lo que me hicieron de disciplina. Mucho más. Y no merezco estar acá parado. Pero confío en el perdón del Señor y que Él restaura y todo lo demás, pero no merezco estar acá parado. Porque yo, como dice Pablo dijo, yo perseguía y eso lo persiguió toda su vida, Pablo. Yo perseguía a la iglesia de Dios, eso lo persiguió toda su vida en su mente, tenía ese peso en su corazón, aunque el Señor le había perdonado, aunque él era incrédulo cuando lo hizo, pero dice, yo perseguía a la iglesia de Dios. Y por eso es que vemos después un amor tremendo de Pablo por esa iglesia, pero yo la perseguí. Entonces deberíamos tener mucho cuidado entre nosotros que somos creyentes aquí, cómo nos tratamos. El menosprecio a la iglesia de Dios es un menosprecio directo hacia aquel que la salvó. En Mateo 18 Cristo hizo un acento dramático, o sea, acentó dramáticamente lo serio que es atentar contra los hijos de Dios.
En Mateo 18 se habla de esto, de personas que maltratan a los creyentes, ¿sí? Y dice en Mateo 18, hay de aquel por quien viene, dice, si haces dice, primero es inevitable que vengan tropiezos dentro de la iglesia. Pero dice, hay de aquel que es causa de tropiezo. ¿Y por qué dice hay de aquel? Porque dice, cuando alguien ofende a los hijos de Dios, sus ángeles, los que cuidan a los creyentes, miran siempre ¿qué? El rostro de mi Padre. ¿Y qué hacen los ángeles inmediatamente que un creyente es maltratado? ¿Sabía qué hacen los ángeles inmediatamente que un creyente es maltratado? Va a interceder por ese creyente ante Dios. Hay que hacer algo porque están maltratando a uno de los redimidos. Ya sea dentro de la iglesia o sea fuera de la iglesia, los ángeles se movilizan enseguida cuando la iglesia es maltratada. Eso es lo que dice Mateo 18, enseña Mateo 18. Y por eso deberíamos ser muy cuidadosos cómo tratamos a los redimidos. Es algo que pesa en mí siempre como pastor, hermanos, cómo les trato a ustedes, cada uno de ustedes. Tratar de ir creciendo y madurando en mi relación con ustedes y en mis gestos de gentileza para no ser un tropiezo a ninguno de ustedes, porque los ángeles que los cuidan a ustedes ven siempre el rostro de Dios. Y sin ninguna duda se pondría en contra mío si yo los maltratase a ustedes. Y en ese pasaje, de manera hiperbólica, Cristo acentúa la gravedad de ofender a los creyentes, hablando de cuélguese una piedra de molino, córtese una mano, córtese un pie, como diciendo, así de serio es ofender a un creyente, que tenés que cortarte el pie o la mano. Claro, no hay que hacerlo, es una hipérbole, una manera exagerada para decir esto es muy serio lo que estás haciendo. Y advierte lo serio que es menospreciar a los creyentes debido a que sus ángeles miran siempre el rostro de Dios en el cielo cuando los redimidos son menospreciados. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Lo cierto, queridos hermanos, es que todo este contexto de ofensas termina en la posible expulsión del ofensor no arrepentido. Incluso se plantea la posibilidad de que no sea alguien salvado. En Mateo 18 todo llega ahí. Alguien, siendo un tropiezo para un creyente, es llevado a la disciplina de la iglesia, y si no responde a esa disciplina, expúlsale de la iglesia, porque muy probablemente se trate de alguien no salvado. ¿Tan serio es esto? Sí, así es de serio. Así es de serio. Y por eso que como pastor y como ministro de las cosas de Dios en la iglesia, me pongo un poquito serio cuando veo creyentes maltratando a otros creyentes. Y es cuando me pongo en alerta, porque no lo debo permitir yo como pastor dentro de la iglesia. ¿Sí? La disciplina de Dios sobre la iglesia demuestra lo importante que es el respeto entre los hermanos debido a lo que significa la redención. Bueno, concluimos con dos cosas que el texto nos menciona. Primero, una realidad. Las divisiones, son inevitables dentro de la iglesia y Dios las permite para probar a los creyentes. ¿Ha notado verso 19? Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Para qué? ¿Por qué Dios permite que haya disensiones o divisiones dentro de la iglesia? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Si Dios las permite las divisiones. Recién hablaba con Osmar antes de la reunión, diciendo que en la iglesia de Cristo va a pasar seguido a ver que haya divisiones, que haya disensiones. Eso va a pasar, es inevitable. Y más cuando una iglesia como la nuestra va creciendo, cuanto hay más gente, más posibilidad de divisiones hay dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Así que es necesario. Pero es interesante que Dios las utiliza para probar, como una prueba, para poder sacar a luz quiénes son creyentes y quiénes no lo son. ¿Sí? Las disensiones, queridos hermanos, son prueba que los creyentes deben enfrentar y en ellas se hace evidente quién tiene una fe genuina. No nos gusta, ¿verdad?, una disensión. Nos gustaría que siempre permanezcamos como todos buena onda, cantando juntos, alegres con la guitarra, en torno al fogón, y todos nos queremos amor y paz todos, pero hay algún momento que va a venir una disensión y nos va a servir como una prueba para nuestra fe. Eso es lo que enseña el texto, ¿sí? Las disensiones filtran a los profesantes divisivos, a quienes no les interesa la edificación de la iglesia, de entre aquellos que trabajan por edificarla. Solo los creyentes verdaderos permanecen cuando surgen conflictos internos en la iglesia, porque su motivo para congregarse no está en los beneficios humanos, sino en el Señor mismo. Me ha tocado ver 3 o 4 iglesias dividirse en mi vida cristiana. Son los momentos más difíciles de una iglesia, hermanos.
pero me acuerdo del año 90 haber visto una iglesia de 180 personas dividirse. Muy difícil eso. Muy difícil. Muy difícil. Una cosa muy dura fue. No era la iglesia que yo estaba, pero una iglesia que conocía. 180 personas se reunían. Bueno, quedaron muy poquitos después. Se dividió tremendamente. Pero ahí se hizo evidente los creyentes y los que no, ¿no? El creyente lo que hace en una división es se pone a orar y permanece y trata de ver cómo resolverlo. El que no es creyente dice, acá me voy, acá no se quiere nadie, me voy, listo, chao. Y algunos se van al mundo y otros se van siempre buscando un lugar donde no tengan problemas. Aunque las divisiones son inevitables, queridos hermanos, no significa que deben ser toleradas. Es una realidad que Dios utiliza las divisiones para purificar la iglesia, aunque no las aprueba. Y como pastor también he aprendido que Dios ve cosas que yo no veo en una iglesia. Dios ve el corazón. Y a veces hay personas que yo no llego a entender por qué se van, pero después, en algunos casos, llego a entender, había esto que yo no lo veía. Y Dios purificó su iglesia. Dios purifica su iglesia. Y después, la otra cosa con la que terminamos es una exhortación que el texto tiene. Dice, pruébese y examínese, ¿no? Lo que siempre leemos en versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Somos llamados a un alto examen, hermanos, por nuestra tendencia, pero nuestra tendencia es examinar a los... ¿Ha notado con cuánta facilidad, inteligencia y discernimiento podemos calar tan finamente y con tanta precisión que el hermano, la hermana o aquella familia anda muy mal? Podemos con lujo de detalle, con versículos y doctrinas decir, este es su pecado. Pero con cuánta dificultad examinamos el nuestro. No sabía que estaba pecando, ni me di cuenta que yo, pero tan fino sos para ver el pecado del otro y tan ciego para ver el tuyo. No somos así, nuestra naturaleza es así. Siempre es más fácil, voy a usar una frase reconocida, ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el nuestro, ¿verdad? Y por eso se habla de un autoexamen aquí, ¿sí? De un autoexamen a nosotros mismos. El llamado a examinar nuestras actitudes hacia los demás creyentes y no la de ellos hacia nosotros, queridos hermanos. Somos muy tendientes a decir cómo nos tratan en esta iglesia, cómo no me tratan en esta iglesia. Pero el llamado es a examinarme cómo yo trato a los demás. Ese es el llamado, creo que está mal escrito. No está bien ahí. Y no la de ellos hacia nosotros. Siempre estamos pensando cómo me tratan, si me tratan bien, si me tratan mal, si me saludan. El centro siempre soy yo. Pero cuando nosotros vemos el asunto, como lo plantea Pablo aquí, nosotros nos preocupamos al ver la seriedad de esto. ¿Estaré yo teniendo el trato con los redimidos en mi congregación que el sacrificio de Cristo demanda? ¿Los estoy respetando? ¿Los estoy tratando? ¿Los estoy atendiendo como el sacrificio de Cristo demanda? Ese es el examen que debían hacerse aquí estos creyentes. ¿Soy irrespetuoso y desconsiderado con alguien en la iglesia, en la congregación? Debemos probar, queridos hermanos, nuestras actitudes hacia los demás a la luz de las Escrituras y no a la luz de nuestro propio criterio. Mucha gente llega a la iglesia y dice, yo me voy sin saludar a nadie porque yo soy... ¿Cómo termina la frase? Yo soy así. Bueno, mejorá entonces si sos así. Porque siempre se puede mejorar, ¿verdad? Por lo que significa mejorar. Porque la gracia de Dios te da poder para mejorar, ¿sí? Solemos ser más duros cuando los demás nos fallan que cuando nosotros les fallamos a los... Qué duros que somos, ¿no? Cuando los demás nos fallan, parece que estamos dispuestos a mandar carta, documento, porque no me saludó. Pero si lo hacemos nosotros, pues tanto lío porque no te pude... Somos más livianos con nuestro juicio, con lo que nosotros hacemos y con lo que los otros nos hacen, ¿no? La realidad de nuestra relación con los creyentes, queridos hermanos, de la iglesia local, revela la verdad de nuestra creencia.
No importa cuánto hay acá de doctrina. Lo que importa es cuánto esa doctrina afecta a tu relación con los creyentes, cómo te llevó a tratar mejor a los demás. ¿Sí? Y mientras estoy dando ese estudio, estaría bueno que no tengas en tu mente a otro. El hermano Pepito debería estar acá escuchando esto. No, es para ti y es para mí. Es para ti y para mí. La relación con la iglesia local también es un asunto de fe, hermanos. ¿Cómo nos relacionamos? Mi relación con los creyentes, con los demás creyentes, debe fundarse en el sacrificio de Cristo. Mi estima hacia ellos debe ser en virtud de lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. Ese debe ser el fundamento. Cristo te salvó y Cristo te redimió. No importa quién eres, o quién eras, mejor dicho. Importa lo que ahora sos en Cristo. Eso para mí es suficiente para tener una buena relación contigo. Basta eso para mí. Basta eso, que sos un salvado por gracia como yo soy salvado por gracia. Suficiente para que yo te estime y te ame. Amado Dios, usa tu palabra. Tratando con nuestra iglesia, deseamos ser una iglesia que pueda honrarte a ti al mostrar este aprecio del Evangelio los unos por los otros. Glorifícate al ver que tenemos una iglesia que estima el valor de lo que se ofreció para salvar las almas, al mostrar aprecio por esas almas. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.